La química es el estudio de la materia. Poder comprender la química implica entender cómo está formado el átomo, su estructura y sus propiedades. Este es el objetivo de esta unidad. En general, decimos que el átomo está constituido por tres subpartículas fundamentales. Estos son los electrones, los protones y los electrones. Estos, a la vez, los neutrones y los protones, sabemos hoy día que son estructuras compuestas que están formadas por quarks y otras partículas más pequeñas. Para efectos de este curso, solamente vamos a tomar en consideración como partículas fundamentales electrones, protones y neutrones. Toda la materia está formada por estas partículas fundamentales y entender estas partículas y sus interacciones nos ayuda a entender las interacciones químicas. Cuando analizamos la estructura del átomo, vemos que este está formado por un núcleo muy pequeño en el cual vamos a encontrar protones y neutrones unidos por fuerza nuclear y pequeños electrones que van a estar en la corteza del átomo girando alrededor de este núcleo. El protón y el electrón tienen igual carga en magnitud, pero con signos opuestos. Esto es, el electrón tiene carga -1 y el protón de +1. El neutrón, por su parte, se considera que no tiene carga. Cuando analizamos el electrón, esta es la carga negativa que rodea el núcleo del átomo. Fue descubierto por Thomson en 1897 y es importante puesto que sus interacciones, sus intercambios con otros átomos es lo que permite determinar la reactividad de cada uno de los elementos. Además, nos permite entender y determinar las propiedades de los átomos. El electrón puede aparecer en estado libre, esto es, sin estar unido a ningún átomo o atado al núcleo de un átomo. Existen electrones en las diferentes capas electrónicas o niveles de energía del átomo. Los átomos de las capas internas que no participan prácticamente en nada y los de la capa de valencia que son los responsables de la reactividad de los átomos. Cuanto más grande es este caparazón esférico, mayor será la energía contenida en esta pequeña partícula elemental. Los electrones son los responsables de la electricidad. En los conductores eléctricos, pues los fluidos de corriente son los electrones de los átomos que circulan de forma individual de un átomo a otro en la dirección del polo negativo al polo positivo del conductor eléctrico. Esto es lo que nosotros llamamos energía eléctrica o electricidad. Asimismo, pese a que ellos suelen formar parte de los átomos, existen electrones que forman haces en el vacío o se trasladan de forma independiente por la materia. La cantidad de carga eléctrica no se mide en términos de la carga de una única subpartícula, puesto que esta es extremadamente pequeña. En su lugar se utiliza el columbus, con símbolo C mayúscula. El coulomb es la unidad estándar de cantidad de carga eléctrica y un coulomb representa alrededor de 6.24 por 10 a la 18 electrones. La carga de una única de estas subpartículas es considerada como la unidad de carga eléctrica elemental. Se le asigna polaridad negativa, por eso decimos que tiene carga eléctrica negativa. Desde el punto de vista físico, los protones y los electrones tienen la misma carga fundamental, pero con signo opuesto. Así, donde el electrón tiene carga negativa, el protón tiene carga positiva. El electrón fue la primera partícula elemental descubierta. En 1895, Jan Perrin, analizando la carga eléctrica de los llamados rayos catódicos, demostró que transportaban carga negativa. Joseph John Thomson consiguió determinar la carga específica de las partículas, por lo que ganó el Premio Nobel de Física en 1906. Millikan, aprovechando el trabajo de Thomson, realizó el experimento de la gota de aceite y con este pudo determinar la carga y la masa del electrón. Por su parte, el protón es una partícula subatómica con carga eléctrica positiva que se encuentra dentro del núcleo atómico de los átomos. El número de protones en el núcleo es el que determina el número atómico de un elemento. Esto como aparece en la tabla periódica.
El protón no es una partícula elemental, sino una partícula compuesta. Está formada por 3 partículas, 2 quarks arriba y 1 quark abajo. Los protones están presentes en los núcleos atómicos, generalmente unidos a los neutrones por las interacciones de la energía nuclear. Al interior del protón, además de los quarks, vamos a encontrar otras partículas más pequeñas cuyo estudio escapa del nivel de este curso. La única excepción de la presencia de protones y neutrones en el núcleo viene dado en el núcleo de hidrógeno ordinario, que es el nucleido más abundante en el universo. El protón es una partícula que es muy estable, lo que significa que no se desintegra en otras partículas. Esto significa que su vida es eterna dentro de los límites experimentales. Los protones son importantes porque definen de qué elemento es un átomo. Además, otra característica importante es que el protón contribuye a captar electrones y mantenerlos orbitando alrededor del núcleo. Esta propiedad se debe a que tiene una carga positiva que atrae los electrones con carga negativa. Esta propiedad no la tienen los neutrones, puesto que los neutrones no tienen carga eléctrica. El protón fue descubierto por Rutherford en el año 1919. Sin embargo, la historia de su descubrimiento se remonta a 1886, cuando Eugene Goldstein descubrió los rayos anódicos y demostró que eran partículas con carga positiva, o sea, iones, producidos a partir de los gases. En el año 1918, Rutherford encontró que cuando se disparaban partículas alfa contra un gas de nitrógeno, sus detectores de centello muestran los signos de núcleos de hidrógeno. Rutherford determinó que el único sitio del cual podían provenir estos núcleos eran del nitrógeno y que por tanto el nitrógeno debía contener núcleos de hidrógeno. Por esta razón, Rutherford sugirió que el núcleo de hidrógeno, que en la época se sabía que su número atómico era 1, debía ser una partícula fundamental. Siguiendo con estos experimentos, Rutherford disparó rayos alfa contra una finísima lámina de oro y observó cómo algunas de estas partículas alfa, era una relación más o menos de 1 por cada 20.000, rebotaban hacia atrás. Según sus palabras, fue tan increíble como disparar una bala de cañón contra una pared y ver cómo rebota y te golpea. Teniendo en cuenta que de acuerdo al modelo propuesto por Thomson, estos rayos alfa deberían continuar sin presentarse ningún desvío, Rutherford dedujo que aquello solo era posible si los átomos tenían un núcleo con carga positiva que concentraba casi toda su masa en un centro aún mucho más diminuto. Si ampliamos un átomo hasta el tamaño de un gran estadio de fútbol, el núcleo sería tan pequeño como la moneda que lanza el árbitro. De esta forma había nacido el modelo atómico de Rutherford, el cual fue perfeccionado luego por su alumno Bohr. Esta imagen que para nosotros es tan familiar, que nos muestra a los electrones girando alrededor del núcleo en una cosa muy parecida pues, a un sistema solar. Tras el descubrimiento del núcleo atómico por Rutherford, Antonius van der Broek propuso que el lugar de cada elemento de la tabla periódica debía ser igual a su carga nuclear. Esta teoría fue confirmada experimentalmente por Henry Moseley en 1913 utilizando espectros de rayos X. Por su parte, un neutrón es un tipo de partícula subatómica presente en el núcleo de algunos átomos y dotada de una carga eléctrica neutra. Los neutrones se hallan en el núcleo de los átomos junto a los protones y se mantienen allí unidos con fuerzas nucleares fuertes. Por este motivo se le conoce a protones y neutrones como nucleones. El único átomo que no tiene neutrones presentes es el átomo de hidrógeno. Antes del descubrimiento de los neutrones, existía una incógnita respecto a la masa y carga de los átomos, en especial cuando se evidenció que los electrones no podían estar en el núcleo atómico, pero que la masa nuclear no se correspondía exactamente con la masa total de los protones. Así fue como el físico Ernest Rutherford, quien descubrió los protones, propuso en 1920 la necesidad de que existiera un neutrón, o sea, una partícula que aportara masa al átomo sin modificar su carga eléctrica. Años después, los neutrones fueron descubiertos por Chadwick en 1932, trabajo por el cual fue merecedor del Premio Nobel de Física en 1935.
Cuando se encuentran en el núcleo atómico, los neutrones son estables, pero cuando se hallan por fuera en estado libre, poseen una vida media de aproximadamente 15 minutos, antes de descomponerse en un protón, un electrón y un antineutrino electrónico. Esto es lo que ocurre a menudo en el interior de las plantas nucleares, donde hay una alta concentración de neutrones libres. Si bien la masa de un neutrón no se puede determinar directamente por espectrometría de masa, dado que no tiene carga eléctrica, sí se puede deducir de forma experimental a partir de las masas del protón y de un deuterón, con lo que se sabe que la masa de estas partículas es de 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos, por lo que son ligeramente más pesadas que los protones. Además, se ha demostrado experimentalmente que ellos son eléctricamente neutros, esto es que no tienen carga. Al igual que los protones, esta es una partícula compuesta, donde está formado por dos quarks hacia arriba y un quark hacia abajo. El primer indicio de la existencia del neutrón se produjo en 1930, cuando Walter Bott y Becker encontró que cuando la radiación alfa caía sobre elementos como el litio y el boro, se emitía una nueva forma de radiación. Inicialmente se creía que esta radiación era un tipo de radiación gamma, pero que era más penetrante que cualquiera de las radiaciones gamma conocidas. El trabajo realizado por Irene Joliot-Curie y Frédéric Joliot en 1932, aunque no refutaba la hipótesis de la radiación gamma, no la soportaba del todo bien. En 1932, Chadwick demostró que estos resultados no podían ser explicados por los rayos gamma y propuso una explicación alternativa de partículas sin carga de aproximadamente el mismo tamaño que un protón. Chadwick fue capaz de verificar experimentalmente esta conjetura y así demostrar la existencia del neutrón. Chadwick, quien empezó a trabajar con Rutherford en 1909, para demostrar si existían otras partículas en el átomo, bombardeó una lámina muy delgada de berilio con partículas alfa y observó que el metal despedía una radiación de alta energía y penetrabilidad parecida a los rayos gamma que atravesaban el átomo. Para que esto sucediera y no hubiese colisión con las partículas positivas del núcleo, dedujo que se trataba de partículas cuya carga era neutra. Chadwick las llamó neutrones porque se demostró que eran partículas eléctricamente neutras con una masa un poco mayor que la de los protones. Una fuente de polonio bombardea una lámina de berilio con partículas alfa. Esta a su vez despide una radiación de alta energía que logra traspasar una barrera de parafina que es rica en protones y que es detectada por un contador Gauge, evidenciando así la existencia de neutrones. De esta forma podemos describir el átomo como que una partícula que está formada por tres subpartículas: protones de carga positiva, neutrones que son neutros y electrones que tienen carga negativa. A su vez, podemos dividir el átomo en dos partes: un núcleo donde vamos a encontrar neutrones y protones y donde se va a concentrar la mayoría de la masa del átomo, y la corteza, donde vamos a encontrar los electrones con carga negativa. Los protones y los neutrones se mantienen unidos por energía nuclear y se les conoce como nucleones. La carga de los electrones es igual a la de los protones, manteniendo todo el átomo eléctricamente neutro. Cuando comparamos el volumen del átomo con el volumen del núcleo, podemos ver que el volumen del átomo es mucho mayor y es responsable de su tamaño, mientras que la masa va a depender de la presencia de los protones y de los neutrones en el núcleo. Las unidades básicas en la química son los átomos. En función de cuál sea la composición, se distinguen diferentes elementos químicos que aparecen representados en la tabla periódica. Cada uno de estos elementos representa un tipo diferente de átomo. Ellos tienen diferentes números atómicos y número másico. De los elementos conocidos, que son 118, 90 aparecen en la naturaleza y 28 son sintéticos.
Cuando tiene lugar una reacción química, se conservan las propiedades originales de los átomos. En ningún caso los átomos se van a destruir o se van a crear. Ellos simplemente van a reorganizarse en forma diferente, formando enlaces entre ellos, generando las moléculas y otras formas de compuestos conocidas. Cada átomo tiene un número característico de protones que lo identifica. Y este número es lo que conocemos como el número atómico, Z. Todos los átomos de un elemento particular tienen el mismo número atómico, aunque algunos átomos que tienen ese mismo número atómico tienen diferentes números de neutrones, generando lo que se conocen como isótopos. En general, la suma del número de protones y de neutrones nos va a dar el número de masa, representado con la letra A, del átomo. La organización de los elementos en la tabla periódica, tal como la conocemos hoy día, está de acuerdo a la ley de Moseley, que fue desarrollada por el físico inglés Moseley, quien, estudiando la frecuencia de rayos X emitidas por los elementos, pudo establecer que esta era una función de su número atómico en lo que hoy se conoce como la ley de Moseley. Nosotros podemos identificar un átomo a través de su representación con su símbolo atómico, tal como aparece en la tabla periódica, que generalmente es una letra mayúscula o una letra mayúscula seguida de una letra minúscula basada en su nombre en inglés, latín o griego, como un superíndice el número de masa, que es básicamente la suma de los protones y los neutrones, y como un subíndice el número atómico, que es el número de protones. Nosotros podemos deducir el número de neutrones a partir del número de protones y el número de masa. Todos los átomos de carbono tienen 6 protones. Podemos encontrar átomos que tienen diferente número de neutrones y eso es lo que nos da origen a los isótopos, como por ejemplo aquí tenemos los átomos de uranio 235 y uranio 238, donde podemos observar que ambos tienen 92 protones en su núcleo, pero el uranio 235 tiene 143 neutrones, mientras que el uranio 238 tiene 146. En definitiva, los isótopos de un elemento son átomos que tienen diferente número de neutrones, pero el mismo número de protones. Esto hace que ellos difieran en el número de masa. Isótopo significa mismo lugar, esto es que todos los isótopos de un elemento tienen el mismo número atómico y se ubican en el mismo lugar en la tabla periódica. La mayoría de los átomos tienen diferentes isótopos. Estos se van a conocer con el nombre del elemento y su masa. Podemos encontrar el caso particular del hidrógeno, que tiene 3 isótopos y es el único que tiene nombre propio. El protio, que es el más abundante, que es el hidrógeno, como nosotros solemos conocerlo, que tiene un protón y un electrón, el deuterio, que tiene un protón y un neutrón, y el tritio, que tiene 2 neutrones y un protón y que es radioactivo. Esto es algo bastante común, puesto que si bien algunos isótopos son estables, otros pueden emitir o desprender partículas subatómicas para lograr una configuración más estable de menor energía. Estos isótopos se conocen como radioisótopos y el proceso en el cual liberan partículas y energía se conoce como decaimiento radioactivo. Este decaimiento radioactivo puede causar un cambio en el número de protones en el núcleo. Cuando esto sucede, pues el elemento va a cambiar el tipo de átomo del que estábamos hablando. Entonces, los isótopos son diferentes formas de un elemento que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Muchos elementos como el carbono, el potasio, el uranio tienen varios isótopos que ocurren de forma natural. Un átomo neutro de carbono contiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Por tanto, su número de masa es 12. El carbono 14
neutro contiene 6 protones, 8 neutrones y 6 electrones. Entonces su número de masa es 14. Lo mismo sucede con el carbono 13. Estos existen en diferentes proporciones. Como podemos ver, el carbono 12 se presenta en un 98.89%, el carbono 13 en 1.11% y el carbono 14 en 0.01%. Otros isótopos de carbono se han desarrollado a nivel experimental en laboratorio. Los isótopos se pueden agrupar todos juntos en el mismo sitio de la tabla periódica porque ellos, al tener el mismo número de electrones, tienen un comportamiento químico que es muy similar. Sin embargo, sus propiedades físicas sí van a ser diferentes. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, al tener, cuando comparamos, por ejemplo, el hidrógeno con el deuterio pesa el doble que el átomo de hidrógeno. Entonces se puede hacer, por ejemplo, agua pesada o se puede reemplazar hidrógenos por deuterio en técnicas espectroscópicas para estudiar el comportamiento de los hidrógenos, por ejemplo, en reacciones químicas. El decaimiento radiactivo es una propiedad que tiene varias aplicaciones a nivel práctico. El decaimiento radiactivo es un proceso aleatorio pero exponencial y la vida media de un isótopo es el periodo durante el cual la mitad del material decaerá para convertirse en un producto diferente y relativamente más estable. La proporción entre el isótopo original, su producto de decaimiento e isótopos estables varía de manera predecible. Esto permite que la abundancia relativa del isótopo sea utilizada como un reloj que mide el tiempo desde la incorporación del isótopo, por ejemplo en un fósil, hasta el tiempo presente. Por ejemplo, el carbono normalmente está presente en la atmósfera en forma de gases, como el dióxido de carbono, y existen otras formas isotópicas, el carbono 12 y el carbono 13, que son estables, y el carbono 14, que es radioactivo. Estas formas de carbono se encuentran en la atmósfera en proporciones relativamente constantes, donde el carbono 12 es la forma principal con casi 99%, el carbono 13 es una forma menor con casi el 1%, y el carbono 14 está presente solo en cantidades mínimas. Dado que las plantas consumen dióxido de carbono del aire, pueden formar azúcares. La cantidad relativa de carbono 14 en sus tejidos va a ser igual a la concentración de carbono 14 en la atmósfera. Como los animales comen plantas o a otros animales que comen plantas, las concentraciones de carbono 14 en sus cuerpos también van a coincidir con la concentración atmosférica. Cuando un organismo muere, deja de consumir carbono 14, así que la proporción entre carbono 14 y carbono 12 en sus restos, como por ejemplo en los huesos fosilizados, va a disminuir gradualmente conforme el carbono 14 decaiga a nitrógeno 14. Después de una vida media de aproximadamente 5.730 años, la mitad del carbono 14 que estaba presente inicialmente se habrá convertido en nitrógeno 14. Esta propiedad puede utilizarse para datar objetos que anteriormente eran seres vivos como huesos o madera vieja. Comparando la proporción de concentraciones entre el carbono 14 y el carbono 12 en un objeto con la misma proporción en la atmósfera, que equivale a la concentración inicial de carbono en el objeto, se puede determinar la fracción de isótopo que todavía no ha decaído. Con base en esta fracción puede calcularse la edad del material con precisión si no se tiene mucho más de 50.000 años. Otros elementos tienen isótopos con diferentes vidas medias y por lo tanto pueden utilizarse para medir la edad de diferentes escalas de tiempo. Por ejemplo, el potasio 40, que tiene una vida media de 1.250.000 años, y el uranio 235, que tiene una vida media de alrededor de 700 millones de años, que se utiliza para medir, por ejemplo, las rocas lunares. De esta forma, nosotros podemos describir los diferentes átomos o isótopos con su símbolo atómico, su número de masa y su número atómico. La masa atómica que nosotros vemos reflejada en la tabla periódica no es más que el promedio ponderado de las masas de los diferentes isótopos que forman ese átomo.
Cuando hablamos de la masa atómica, hablamos de la masa de un átomo. La unidad de medida en el sistema internacional es un kilogramo, pero generalmente se utiliza una unidad de masa fuera del sistema conocida como UMA, unidad de masa atómica. Una de las propiedades fundamentales de un átomo es esta, la masa. Y la masa absoluta de un átomo es una cantidad que es extremadamente pequeña. Por lo tanto, un átomo de hidrógeno tiene una masa aproximada de 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. En química, principalmente para fines prácticos, es mucho más conveniente usar un valor relativo, esto es condicional, que se llama masa atómica relativa o simplemente masa atómica, y que muestra cuántas veces la masa atómica de un elemento dado es mayor que la masa atómica de otro elemento tomado como unidad de masa. Como unidad de medida de las masas atómicas y moleculares, se adoptó el átomo de carbono 12. Se toma como referencia el átomo de carbono 12 y entonces si un átomo de carbono 12 tiene 12 unidades de masa atómica, una unidad de masa atómica es un doceavo de la masa del átomo de carbono 12. Nosotros podemos relacionar el peso de cualquier átomo en relación a esa masa atómica del átomo de carbono 14. Como podemos ver, la relación de masa silicio 28 a carbono 12 es de 2.331411. Luego, la masa isotópica del silicio 28 va a ser la relación de masa medida por la masa del carbono. Esta es la relación, me indica que el silicio 28 pesa 2.3 veces más que el átomo de carbono 12 que pesa 12 UMAS. Eso me da un total de 27.97 unidades de masa atómica, que será el peso del silicio. Cuando observamos la masa de los átomos en la tabla periódica, observamos muchas veces que estos valores vienen con un fraccionario. Esto nos muestra que dicho elemento está formado por una mezcla de distintos isótopos. En el caso del cloro, la masa atómica es de 35.5 aproximadamente. Esto estará formado por la mezcla de los isótopos de cloro 35 y cloro 37. Si aplicamos la ley de mezcla, se puede calcular fácilmente que la proporción de cada uno de ellos es de 75% y 25% en el espectrómetro de masa se puede calcular. Esta espectrometría de masa es una técnica de análisis que nos permite determinar la naturaleza isotópica de un elemento y las cantidades relativas de cada uno de estos isótopos presentes en una muestra. Los isótopos de cualquier elemento tienen las mismas propiedades químicas en general, pero difieren algo en sus propiedades físicas. Esta pequeña diferencia deriva de sus diferentes masas atómicas. Por ejemplo, la molécula de agua ligera, el agua común, pesa 18 daltons, mientras que la molécula de agua pesada, la que contiene deuterio en vez de hidrógeno, pesa 20 daltons. Esto va a hacer que cambie la densidad, la temperatura de ebullición y otras propiedades de esta molécula. La cromatografía de masa también nos da información sobre la abundancia relativa de cada isótopo en la muestra del elemento. Si conocemos la abundancia relativa, podemos conocer la masa atómica promedio de este elemento. Esta masa atómica va a depender de las proporciones que tenemos de cada uno de los isótopos presentes. Por ejemplo, si tenemos el silicio, donde tenemos de silicio 28, 92.23%, de silicio 29, 4.68% y de silicio 30, 3.10%. En porcentaje, no podemos hacer cálculos, pero esto, como me da un 100%, significa que de cada 100 unidades que tengo, 92.23 corresponden a silicio 28, 4.67 unidades corresponden a silicio 29 y 3.10 corresponden a silicio 30 para un total de 100 unidades. Ahora con estos valores nosotros podemos hacer el cálculo y simplemente vamos a multiplicar
Esto, si lo dividimos entre 100, nos va a dar un valor 0,9223 y lo multiplicamos por el peso en unidades de masa atómica de ese isótopo. Y esto nos va a dar un valor, en este caso 25.8, el silicio 29 sería, el peso sería de 1.3 y en el caso del silicio 30 pues nos da una abundancia de 0,9. Si nosotros sumamos estos valores que obtenemos, nos va a dar el valor promedio. No podemos simplemente sumar y dividir entre 3, puesto que no tenemos la misma proporción. Obviamente, el valor que nos va a dar va a estar más cercano al valor del peso del isótopo más abundante. En este caso, el silicio 28. Es muy importante no confundir isótopos con iones. Los iones se presentan cuando hay variaciones en el número de electrones que tiene un átomo. Si él pierde electrones, se va a formar un ion positivo. Si gana electrones, se va a formar un ion negativo. Pero su número de protones y de neutrones no va a cambiar. En el ejemplo, pues nos piden que conociendo el símbolo del elemento, indiquemos el número de protones, neutrones y electrones para el caso del bario 135 y para el ion selenio -2. Ubicándonos en la tabla periódica, encontramos que el bario tiene un Z, o sea, un número de protones de 56. Dado que el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones, podemos despejar y de esta forma obtener el número de neutrones. El número de electrones va a ser igual al número de protones. En el caso del selenio, encontramos que tiene 34 protones, puesto que nos lo dice la tabla periódica, y el número de neutrones pues será igual a 80, que es la masa, menos 34. La carga la podemos determinar por el número de protones menos el número de electrones, que sabemos pues que sería 34 menos 36, que sería la carga, teniendo en cuenta pues que tienen 2, y eso me daría un total de -2. Para cualquier ejemplo que nos solicite, conociendo la masa y los isótopos, pues que calculemos la masa atómica de un elemento, simplemente debemos determinar la masa en gramos de cada isótopo. Para esto multiplicamos por el fraccional de la abundancia de cada isótopo. Como vimos en el ejemplo anterior, 92.2% se convierte en 0,9. Luego esto lo asociamos a la porción en masa atómica de cada isótopo y se suman las porciones isotópicas para obtener la masa atómica. Es exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. La bibliografía que se recomienda para estudiar este tema, pues los libros de Pearson, Brown y Chang, pues van a encontrar información completa sobre este tema.